El cáncer medular de tiroides es un tipo de cáncer de tiroides menos frecuente que el cáncer papilar o folicular, que deriva de las células parafoliculares o células C del tiroides. El tiroides es un órgano formado en su mayor parte por células que fabrican hormonas tiroideas, y además hay un grupo escaso de células que son estas células C, que tienen un origen embriológico distinto, derivan del sistema neuroendocrino y tienen la capacidad de fabricar otros péptidos distintos como la calcitonina. Este cáncer es menos frecuente y tiene unos métodos de diagnóstico y unos métodos de tratamiento y de seguimiento distinto al cáncer más conocido, el cáncer papilar o folicular. A veces se presenta de forma esporádica, es frecuente el diagnóstico a través de una punción de un nódulo tiroideo, pero en otras ocasiones forma parte de síndromes familiares que incluyen otro tipo de tumores y otro tipo de patologías. El cáncer medular de tiroides en algunas ocasiones forma parte de síndromes familiares o síndromes hereditarios, en concreto del síndrome MEN2, que es un síndrome de neoplasias endocrinas múltiples que incluye, aparte de cáncer medular de tiroides, feocromocitomas de glándulas suprarrenales y hiperparatiroidismo primario. Y además hay cáncer medular de tiroides que, aunque no incluya estos otros tumores, también es hereditario, o sea, son familias donde hay una herencia solo de cáncer medular de tiroides. Esto ocurre aproximadamente en el 25% de los pacientes, que es un porcentaje alto. Esto quiere decir que pacientes a los que se diagnostica un cáncer medular de tiroides, que aunque parezca que no tienen ninguna otra patología asociada que forme parte de estos síndromes o algún antecedente familiar que haga sugerir un síndrome familiar, aún así, a veces en estos casos encontramos mutaciones germinales que se van a transmitir a su familia. Por eso es importante detectarlas para un diagnóstico precoz de sus familiares. La mayor parte de los pacientes se diagnostican en las consultas de endocrino. La gran mayoría acuden porque perciben un nódulo en el cuello que corresponde a un nódulo tiroideo, o a veces incluso nódulos que aparecen en pruebas que se solicitan al paciente por otros motivos, como un escáner, un ecodoppler, etc. Esos pacientes van a ser diagnosticados inicialmente con una punción, aspiración con aguja fina, y cuando la sospecha es alta se someten a cirugía. Pero hay otro grupo de pacientes que se diagnostican por los test hereditarios, los estudios genéticos. O sea, son pacientes familiares de otro que tiene ya un cáncer de tiroides diagnosticado con una mutación concreta. Estos dos grupos de pacientes inicialmente se someten a cirugía porque es el tratamiento inicial del cáncer medular de tiroides, y después de la cirugía requieren un seguimiento específico por parte de endocrino, que son los que coordinamos todas las pruebas de diagnóstico, de seguimiento y el tratamiento, en este caso consensuado con otras especialidades como oncología, radioterapia, etc. Otro grupo de pacientes acuden a las consultas porque son portadores de mutaciones en el protocogen RET, o sea, son familiares de un paciente que ya ha tenido un cáncer medular de tiroides. Este grupo de pacientes deben de ser sometidos también a cirugía como primer paso inicial, llevada a cabo por un cirujano experto, y nosotros tenemos la obligación de recomendarles la cirugía a una edad determinada en función de cada tipo de mutación. El seguimiento debe ser de por vida y fundamentalmente por un endocrinólogo en conjunto con otros especialistas en algún momento determinado de la evolución del paciente.
Es importante remarcar que este tumor es poco agresivo, los pacientes tienen un pronóstico bueno, a pesar de que a veces tienen recaídas o necesitan otro tipo de cirugías, otro tipo de terapias, pero que el seguimiento es individualizado, en primer lugar, en función de cada paciente, y consiste en un seguimiento clínico sencillo, preguntándole al paciente los síntomas que pueda tener derivados de este tumor, un seguimiento analítico con determinaciones bioquímicas como la calcitonina, que es un excelente marcador de la evolución del cáncer medular de tiroides, el antígeno carcioembrionario y analíticas generales. Además, debemos de realizar de forma periódica, individualizada en cada paciente, pruebas de imagen que incluyen pruebas sencillas como la ecografía tiroidea, las radiografías de tórax, la ecografía abdominal, el TAC de tórax y abdomen, y en algunos casos otras pruebas más sofisticadas, más específicas, como las gamografías óseas o gamografías de receptores de somatostatina, o en casos especiales el PET. Muchos de los pacientes se curan con la primera cirugía, pero es verdad que hay otros que recaen y presentan recaídas tanto a nivel local y en algunos casos metástasis a distancia, afortunadamente los que menos. Estos pacientes en ocasiones se tienen que someter a más de una cirugía. Es frecuente que los pacientes que recaen, si la cirugía puede ser de nuevo curativa, se tengan que someter a más de una intervención quirúrgica. También disponemos actualmente de otras modalidades de tratamiento, algunas más clásicas como la radioterapia, que se utiliza en casos muy seleccionados, en pocos casos, la quimioterapia, que apenas se utiliza, y desde hace unos años los inhibidores de tirosinquinasa, que han supuesto un gran avance en el tratamiento de estos casos que no van bien con la cirugía. Estos tratamientos son tratamientos dirigidos contra dianas moleculares específicas que tienen muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia clásica y que permiten a los pacientes llevar una calidad de vida aceptable.